Ahí está, ya está con nosotros. Ajá, doctora, la escuchamos perfectamente, cuéntenos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes esta experiencia vivida en mi vida. Soy cirujano, cumplo ahora en junio 40 años de graduada de médico. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela José María Vargas, después hice cirugía general, estuve dedicada completamente a hospitales, asistencia pública, la gran mayoría de los casos. También hice privado, por supuesto, pero me dediqué realmente a la educación, a formar a los nuevos cirujanos, y mi experiencia y mi transformación de vida. Los médicos son un poco creyentes de milagros, pero esto ha sido una vivencia espiritual muy enriquecedora para mí, aunque yo siempre he sido católica, activa, ahora más por supuesto, y con esta experiencia de lo que me ocurrió con la Madre Carmen. Ella, antes de ser hermana, se llamaba Carmen Elena Rendiles Martínez, y luego de consagrarse como hermana es María Carmen Rendiles Martínez. Claro, cuando se hace sierva, beata y ahora santa, pues será la Madre María Carmen, pero la conocemos todos como Madre Carmen, ahora será Santa Madre Carmen. Le debo tanto a ella, tanto, porque tocó a través de ella mi corazón, Papá Dios, y ha servido para ayudar a tanta gente con ese compromiso tan grande que es ser médico, tener ese juramento realmente comprometedor con la humanidad que sufre, que padece muchísimas enfermedades. Yo, como cirujano general, también trabajé en la unidad de trasplante de riñón y sé lo que es el sufrimiento humano, y que me he puesto siempre en la cama de los pacientes para poder comprender sus patologías. Pues ha sido muy bonita mi experiencia vivida. ¿Qué fue lo que me pasó en mi brazo? Fue que recibí una descarga eléctrica muy fuerte operando en mi hospital Miguel Pérez Carreño de la ciudad de Caracas, Venezuela. Recibí una descarga, una fulguración eléctrica en mi brazo derecho. Tuvimos que trasladar el paciente a otro quirófano. La anestesióloga también sufrió en ese momento unas quemaduras de 2 o 3 dedos de la mano derecha. Y yo, en el momento que me caí con la descarga eléctrica, fui atendida por mis colegas anestesiólogos. Afortunadamente, en el instante no me pasó nada. Pude atender los 2 pacientes de ese día para operar. Los operé de un tumor de colon. A los 2 pacientes tenían lesiones de colon. Y cuando llegué a mi casa en la noche, yo atravesé toda la ciudad de Caracas, me comenzó, cuando iba manejando, un dolor muy grande en mi brazo derecho, y llegué como desesperada del dolor. En la mano, sobre todo, era como un tipo ardor y dolor en todo el brazo. Ese dolor permaneció. Al día siguiente fui a mi paciente, volví a la consulta al siguiente día, pero tuve que irme de reposo porque ya el dolor era incontrolable. Me vieron 21 especialistas durante 2 meses. Decidí operarme. Eso era la recomendación del neurólogo y del cirujano de mano. Me vieron fisiatras, rehabilitadores, traumatólogos, cirujanos de miembro superior, cirujanos de mano. O sea, me vio muchísimas personas, neurólogos. Me dice, bueno, ese es un atrapamiento. Me hicieron electromiografías, tomografías, resonancias con contraste. Tuve la suerte que estaba en Venezuela, que me hizo un estudio muy meticuloso de mi brazo en el estado de Aragua, y mandó los estudios a Francia, y ahí donde ella se formó como radiólogo, y responden que yo tengo un atrapamiento de los nervios de mi brazo. Fue muy terrible el padecimiento y tenían que operarme. Bueno, la mano se me fue atrofiando un poco mi brazo, y la mano fui perdiendo la fuerza. Me pusieron una férula en todo el brazo, andaba con mi cabestrillo, mi férula. Esta es mi mano, ¿no? Mi mano afectada.
¿Qué pasó luego? El día que me iba a operar, yo fui al colegio, para resumirlo, fui al colegio, me encuentro con la tumba de Madre Carmen, y cuando la veo digo, aquí tiene que haber una santa, yo no sabía nada de Madre Carmen, aquí tiene que haber una santa enterrada para que esté enterrada en una iglesia, y me doy cuenta que es una hermana que está enterrada ahí. Me fui al altar, prácticamente me acosté en el altar, las hermanas me regañaron. Fui a un oratorio que tienen dentro de ese colegio, dentro de la casa de las hermanas. Ahí es como si fuera, es un centro educativo, un colegio, se llama el Colegio Belén, fundado por la Madre Carmen. Fui a ese oratorio, me arrodillé en el primer banco, estaban todas las hermanas de rodilla orándole al Santísimo. Yo le clamaba al Santísimo que me salvara mi brazo. No tenía nada de fuerza en la mano, se me estaba atrofiando el brazo, y no podía levantar absolutamente ni un vaso. Yo estoy orando y hay una hermana que me acaricia con una ternura muy grande el brazo, y cuando yo volteo para ver quién era que me acariciaba con tanta ternura, era una hermana llamada San Luis. Esa hermanita me dice, tú eres la que pintaste el retrato de Madre Teresa de Calcuta. Yo pinto retratos, ¿no? Le digo, sí, ese fue escogido para el día de su canonización en Roma, y en Venezuela se celebró muchísimo porque la Madre Teresa tiene casa, hogares en Venezuela. Y bueno, la hermana se recordaba que desde hace mucho tiempo, y además que era una señora bastante mayor, como de 88 años, ella me dice, tienes que pintar a mi Madre Carmen. Y empieza a orarle a Madre Carmen con las hermanas para que se me restaurara mi salud y yo saliera muy bien de la operación. Ella fue y me trae un retratito muy pequeño, que lo conservo siempre conmigo, siempre, siempre, en mi cartera. Me lo trae y le digo, hermana, pero es muy pequeño y no se ve. Entonces me toma de la mano, nosotros conversando delante del Santísimo, adorando al Santísimo, que es totalmente sagrado. Salimos del oratorio y fuimos a una habitación que colindaba ahí en el mismo pasillo para ir a ese lugar. Fue algo mágico y maravilloso. No podíamos entrar a la habitación, había como una cortina invisible, una energía. Yo creo que ya papá Dios me vio desde el cielo ese día con la intervención de Madre Carmen, y cuando logramos como una barrera invisible que el padre Gabriel Amorte en el Vaticano me dijo que esa era energía estática, que había en los lugares, que en muchos lugares, pero donde habían santos o milagros o cosas, situaciones muy sagradas, eso podía pasar. Él como exorcista me dice eso, me comentó eso. Bueno, entramos a la habitación y la hermana San Luis levanta el brazo hacia una de las paredes donde estaba el retrato de Madre Carmen y dice, esta es Madre Carmen, un retrato grande de ella, ya de mayor. Y cuando ella levanta su brazo, del cuadro salió un rayo de luz muy grande, que fue como separando las paredes y el techo del lugar. Yo lo sentí, lo vivimos las dos, lo vimos, una luz muy grande que salió de esa imagen, y yo fui perdiendo la fuerza y me caí al piso. Ella me levanta y empieza a gritar, no pesas nada, no pesas nada, no pesas nada. Y cuando me pone en la cama, cuando yo vuelvo en sí, ella me tiene cargada como si fuera un bebé poniéndome en la cama. Yo despierto impactada porque me doy cuenta enseguida que con ese calor que yo tenía en mi cabeza y en todo el miembro superior derecho y la mano muy caliente, y le digo, y no tengo dolor, y puedo mover mi mano, y puedo mover mi mano, no tengo dolor, puedo mover mi mano. Fue muy emocionante, nos abrazamos a llorar y a llorar. Mi hijo, que se llama el doctor Pedro Vargas, hoy en día es un cirujano importante, estaba estudiando en la Universidad Central y se dirige al centro médico, y mi esposo, y no me consiguen en el centro donde me iban a operar. Ese día cayó un aguacero muy grande en Caracas, se habían desbordado quebradas,
el río Guaires, se habían montado unos carros sobre otros. Y en la clínica pensaron que yo no llegué a la clínica por esa situación que pasó. Pero bueno, yo me fui a mi casa, yo le había ofrecido a la Virgen un rosal muchos años antes y tenía muchísimas rosas, como 60 matas de rosas, casi todas floreadas, todo olía a rosas. Y yo llegué a mi casa como flotando definitivamente, o sea, como en shock de lo que había vivido. Y 3 días después fuimos al colegio a dar gracias, fuimos los familiares, mi esposo, mis hijos, y cuando el sacerdote está explicando que un médico, Madre Carmen, había intervenido para la sanación de mi brazo, yo todavía no lo comprendía. Sí. Habían pasado 3 días y yo realmente pasé 3 días en impacto total. Sí. Cuando Sí, doctora, eh, justamente le quería preguntar por eso, porque digamos usted nos cuenta que casi fue como una casualidad llegar y encontrarse en un primer momento con la tumba de Madre Carmen, pero después empezar a encontrarse con todo esto que usted nos relata, que es muy importante y sobre todo digamos que usted misma lo sintió. ¿Qué pasa entonces después cuando ya usted empieza a volver a ver al equipo médico, volver a encontrarse con más de 21 claro, a especialistas que la eso estuvieron iba, revisando? ¿Qué le dicen? a eso iba. Llegamos a la iglesia el domingo, es que esto es importante. Llegamos a la iglesia el domingo, el sacerdote dice, ¿cómo no le iba a salvar el brazo a Madre Carmen? Pedir, interceder ante Dios por ella, que es una doctora que trabaja en cirugía, en labor social todo el tiempo, y Madre Carmen le falta un brazo, y nadie de la familia sabía que Madre Carmen le faltaba un brazo, era el brazo izquierdo, y el sacerdote dice, claro, Madre Carmen en el cielo no necesita su brazo derecho y por eso le da el brazo derecho a la doctora Trinet, que es el brazo derecho del afectado. Y bueno, nosotros no, pues yo lloraba, mi esposo le salían las lágrimas porque no podía. Fue algo indescriptible. El lunes al centro médico donde me iban a operar y cuando el médico me dice, estás en cartelera de nuevo, el miércoles a la 1 de la tarde te vamos a intervenir. Yo le digo, doctor, usted me dijo que si se me quitaba el dolor y recuperaba mi fuerza, usted no me operaba. Yo me siento perfecta. Y me dice, pero ¿por qué traes el cabestrillo todavía? Yo andaba con mi cabestrillo. Le digo, porque la mano la tengo gigante. La mano la siento gigante y el brazo muy pesado. Y me lo pongo ahí porque me da miedo que se me dispare de nuevo el dolor. Él me examina, él siempre me tomaba las medidas porque se me estaba atrofiando el brazo y me mide la fuerza, que cada vez que iba me medía la fuerza y me dice, realmente se te ha recuperado el brazo, como por arte de magia. Entonces le cuento lo que viví yo en el Colegio Belén, mi experiencia mística, y él se quedó muy impactado, el doctor Miguel Ángel Guedes, y me dice, y creo realmente que es un milagro. Y comenzó toda esta Do- historia, que fue toda la historia, todos los exámenes, no me operaron porque la incisión era de la palma de la mano a la axila. Imagínate un cirujano con una incisión tan grande, tan aparatosa operación y tan delicada porque era liberar los 3 nervios del plexo braquial, el nervio cubital, radial y mediano. Era muy grave y probablemente yo iba a perder mi brazo. Gracias a Dios y a la intercesión de Madre Carmen, y fue cuando comprendí que realmente Madre Carmen había intercedido por mí y había salvado mi brazo. Y Doctora, con yo le esa... quería, sí, yo le quería, disculpe que le interrumpe, yo le quería Escúchame. preguntar, porque a veces es complicado relacionar a un médico que trabaja con la ciencia que con un milagro que no tiene una explicación científica, por así llamarlo de alguna manera, ¿no? Usted creía en los milagros, usted dice que es muy católica, pero usted como médico quizás no es muy común que a un médico le hagan un milagro. Normalmente los médicos suelen certificar que efectivamente ocurrió algo que no es científicamente explicable. Usted ahora cree en los milagros, siempre habrá creído en los milagros, esto le ratificó un poco más su fe. El equipo médico que la vio, que es médico como usted, ¿qué le contó sobre eso? Bueno, me metí un médico y me mandaron a repetir una electromiografía, que es un examen sumamente complicado y muy doloroso, y a mí me daba terror. Me dijo que tengo que corroborar si realmente estás
definitivamente sana. Le digo que me siento perfecta, pero me tuve que hacer los exámenes que me mandó a repetir el médico porque estaba planificada la operación, pero le digo, yo no tengo síntomas, estoy perfecta y recuperé la fuerza. Y fueron pasando los meses y realmente me recuperé. Yo comencé a trabajar enseguida, los 3 días después, en el hospital, seguí laborando y me iba con mi férula. ¿Por qué? Con mi cabestrillo. Porque el brazo lo sentía muy pesado. Llamo al médico y le digo, sigo sintiendo el brazo muy pesado. Me dice, doctora, eso ocurre solamente cuando se opera. Cuando se exploran los nervios y se manipulan, va a sentir una sensación de mano gigante y eso va pasando paulatinamente y dura aproximadamente un mes. Y a mí me duró aproximadamente un mes la sensación de peso en mi brazo. ¿Y qué les puedo decir? O sea, hay que vivir esa experiencia, sobre todo esa luz que yo vi, ese sentir que una hermana que tenía 88 años me cargara, me pusiera en una cama, que empezara a gritar, no pesas nada, no pesas nada. Fue muy conmovedor. Y después me entero que la hermanita que me recogió, la hermana San Luis, que es una santa, de verdad es un milagro de dos santas, era hermana de carne, de familia de padre y madre de la hermana, de la madre Carmen, y era una hermana de la congregación. La hermana San Luis insiste en que todo este proceso hay que llevarlo a Roma, a la causa de los santos, porque realmente era un milagro. Así lo testificaron todos los médicos. Y eso hay un proceso diocesano y uno eclesiástico. El proceso eclesiástico es lo que se investiga en el Vaticano y ellos dan la orden para que se abra. Es como un juicio, donde hay un juez, un secretario, un escribiente, un juicio tal cual, donde fueron llamando a todos los médicos, casi ninguno estaba en Venezuela, y comencé yo a pedirle a Madre Carmen y a la hermana San Luis, que ya había fallecido, por favor, tú te vas a encargar de traer a todos esos médicos. Yo esto lo he contado muy pocas veces esta parte, pero la hermana San Luis realmente es una santa. Le pedía, me iba al cementerio, le ponía flores a la hermana San Luis y le decía, tú tienes que traer a todos esos médicos porque este proceso no va a llegar a ningún fin, porque se necesita hacer como ese proceso diocesano que es en cada ciudad donde ocurre un milagro, la diócesis y el obispo de la zona es el que se encarga de esa investigación y los médicos no estaban, que eran los testigos, y se abre como una especie de juicio. Pero mi oración y el clamor a la hermana San Luis después de muerta aparecieron en el 2017, en plenos conflictos graves en Venezuela, aparecieron los médicos, todos los que estaban fuera, fueron 21 médicos que me atendieron, y el 80% de los médicos no estaban en el país. El cirujano inclusive, unos están en el Canadá, otros en México, otros en España, en muchísimos sitios. Coincidencialmente, porque eran de diferentes hospitales o clínicas, llegaron a Venezuela a vender sus propiedades, sus acciones de sus clínicas para irse, y se citaron y fueron y dieron testimonio de que había sido un milagro lo que me había ocurrido. Fue tan hermoso que colegas, todos fueron, sin negarse, ninguno fueron citados y todos fueron en el medio de la emergencia que estábamos viviendo en Venezuela en ese momento, aquel juicio, yo lo llamo el juicio porque realmente es como un juicio, se recogen todos los testimonios de los médicos que participaron y información se manda a Roma con la firma de todas esas personas que ganan los que me conocen. Se abrió una investigación de cuál había sido mi labor en privado y fue muy, muy agradable porque vino de Roma la doctora que lleva la causa de los santos, la doctora Silvia Correales, que era la doctora en el Vaticano. Vino un sacerdote encargado, es como el abogado del diablo, y estuvieron en mi casa. Estaba en Venezuela el nuncio apostólico, que era el cardenal Pietro Parolin, en ese momento no era cardenal, también fueron a mi casa, vieron cómo vivía, que era una familia unida, llena de amor, un hogar establecido con 2 hijos. Mi esposo estaba muy emocionado de que estas personas fueran a testificar y a corroborar que realmente yo existía, a dar el testimonio.
y se llevaron esa muy bonita impresión. Y bueno, así se abrió el proceso, viajamos a Roma, estuvimos interrogados allá, se llevó la Madre Superior, ahora la Madre María, recoge todos los recaudos y a través, y con el padre Geraldino, que estaba involucrado en la causa, todo se llevó a Roma y bueno, así comenzó el proceso y en aquel 17 de diciembre del 2018, 17, nos anuncian que Madre Carmen iba a ser beatificada por el milagro de mi brazo. Bueno, Doctora, digamos, ustedes tanta la alegría. tienen alguna fecha o le han dado alguna fecha del tema de la canonización o todavía no tienen fecha. Se lo pregunto antes de despedirla porque sabemos que es un momento importante. Generalmente las beatificaciones en Roma se hacen, o las canonizaciones que son, porque las beatificaciones se hacen en la región. Cuando se hace una beatificación, ¿qué pasa allí? Se corrobora que realmente la persona es una santa, ya definitivamente. Y el proceso como beata es venerada en su país. Al menos que como ocurrió con nuestro amado José Gregorio Hernández, que desde hace muchísimos años ha sido amado por muchísimos países y cada venezolano habla del doctor José Gregorio Hernández por cada país donde ha ido. Con Madre Carmen también ha ocurrido en mucho menor grado y Madre Carmen es una de las grandes mujeres del siglo XX, porque Madre Carmen era una gran educadora, ella quería ser educadora y quería, ya vamos a esa partecita rápido, pero te digo que cuando llega entonces el momento de la canonización, que es ahora con el milagro de la chica que ya comentaste, de la hidrocefalia y de la encefalitis que hizo, ¿qué pasa ahí? Cuando se canoniza es que se certifica que es santa, entonces se le pone el título de Santa Madre Carmen. Y ya puede ser venerada en el mundo entero y pueden estar las imágenes de ella en cualquier templo del mundo. Puede nombrarse una iglesia, si quieren, Madre Carmen. Madre Carmen, yo declaro de verdad y le digo a toda la prensa que Madre Carmen se convertirá en la segunda santa venezolana caraqueña que va a ser la patrona, como el doctor José Gregorio Hernández, de los enfermos. Madre Carmen va a ser la patrona de la educación, porque ella quería ser educadora. Y a través de la congregación, no la aceptaron porque ella tenía una condición, que le faltaba un brazo en ninguna institución para estudiar educación y ser maestra, se hace monja, y que es una historia muy bella y muy hermosa, que la pueden conseguir por YouTube, todas las historias de su vida, porque es bien larga y todo lo que hizo. Y Madre Carmen comienza a fundar. Se separa porque ella estaba en una congregación francesa que donde sí la aceptaron. Ella se separa de esa congregación francesa. ¿Y qué pasa con la madre? Empieza a fundar escuelas, fue lo primero que hizo. Y ayudar en los seminarios. Y se dedicó completamente a la adoración del Santísimo y hacerle entender a los estudiantes, a los seminaristas, que la importancia del Sagrado Corazón de Jesús de Venezuela y la importancia tan importante del Santísimo Sacramento, que Venezuela está consagrada al Santísimo Sacramento, y ella eso insistía en los seminarios, que los seminaristas que se iban a preparar para el sacerdote internalizaran esa situación. Y bueno, la congregación se llama Sierva de Jesús, ella logró que se separara de la congregación francesa. Esa es otra historia muy larga, muy bella. Y la madre entra a la congregación cuando tenía 27 años y duró 50 años más de vida. Se quedó huérfana a los 21 años de su padre, don Ramiro. Doctora, perdón que la interrumpa, me da muchísima pena. Estamos aquí encantados de escuchar la historia. Lamentablemente el programa se está acabando, pero la verdad es que estamos muy felices de poder haberla escuchado. Sí, la escuchamos. Lo que quería para concluir es decirte, y que quiero que esto llegue al corazón de todo el mundo, que Madre Carmen se convierte ahora en la santa de la educación y la santa de los discapacitados, porque ella le faltaba un brazo y con eso hizo escuelas,
aquí en Venezuela, en Colombia y en Ecuador. Entonces, que así sea. La santa de la educación definitivamente y la santa de los discapacitados que sin faltarle un brazo hacía de todo. Pintaba, bordaba, tejía, escribía poesías, canciones y pintaba cuadros también. Y yo digo, bueno, como que le estoy siguiendo los pasos porque yo también pinto. Les doy las gracias infinitas. No, doctora, muchísimas gracias, ¿verdad? De verdad fue muy conmovedor escucharla, verla, saber que está en esta situación. La verdad es que es un lujo para nosotros haberla recibido en el programa. Le agradecemos muchísimo su tiempo y de nuevo, bienvenida cuando quiera al programa. Estaremos muy pendientes de usted y de todo el tema con la santa. Gracias. Y en octubre es la canonización. Del doctor José Gregorio y de ella. 2 pendones en Roma de 2 santos venezolanos. Estaremos con usted en octubre seguramente. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a usted. Buenas tardes. De seguro esa va a ser la imagen más